Buenas noches, compañeros. Maestro, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Bienvenidos. Bien, buenas noches con todos. Empecemos. Hoy vamos a justamente a revisar nuevos formatos y nuevas narrativas. Igual que las otras veces, para esto quiero enseñarles, empezar con un video de un profesor argentino de comunicación que nos habla de las narrativas transmedias. Entonces veamos este video y continuamos con la clase. Bienvenidos. Mi nombre es Roberto Scolari, yo soy un profesor e investigador de la comunicación, soy argentino, pero hace casi 25 años que vivo y trabajo en Europa, primero en Italia y después en España.
Actualmente soy profesor e investigador en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona, en el Departamento de Comunicación. En la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, yo estudié la licenciatura en Comunicación Social, una carrera de 4 años que terminé el último examen, la última materia. El examen lo di el 24 de junio de 1987, que es una fecha que quizá nadie lo sabe en realidad, pero ese día nacía Lionel Messi en Rosario, el mismo día que yo terminaba la carrera de comunicación. En ese momento, cuando nacía Messi, cuando estábamos estudiando comunicación y terminábamos la carrera, entre todos nuestros compañeros nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora qué? Teníamos un título en comunicación social y había un panorama de medios. Algunos compañeros fueron a trabajar a radio, otros a televisión, dos hicieron cine, muchos fueron a la prensa, y ahí se acababa el panorama de los medios de comunicación. Era un panorama rico, era una carrera hermosa, y estábamos contentos, pero comparado con el de hoy, el panorama mediático era mucho más pobre, podríamos decir. Yo siempre hablo con mis estudiantes hoy y les digo, yo no sé dónde van a trabajar ustedes de acá a 15 o 20 años, porque el ecosistema de medios ha entrado en una dinámica que cada semana, cada mes, aparecen nuevas plataformas de comunicación, nuevas tecnologías, nuevos medios, incluso nuevas fusiones o mezclas, hibridaciones de lenguajes de la comunicación. Por eso yo creo que hoy trabajar en el mundo de la comunicación, estudiar comunicación, investigar comunicación, es como tener un poco la profesión justa en el momento justo. Respecto a mis investigaciones, yo me formé en la segunda mitad de los años 80 en Argentina, en América Latina, cuando un poco se estaba conformando este paradigma latinoamericano de la comunicación, un paradigma donde los trabajos de Jesús Martín Barbero y Néstor García Canclini tuvieron un rol muy importante, este paradigma cultural, este enfoque latinoamericano basado en una mirada cultural de los fenómenos de la comunicación. Pero en el año 90 me fui a vivir a Europa, me fui a vivir a Italia. En Italia estuve prácticamente 10 años fuera de la universidad y trabajando en el sector de la comunicación digital. O sea que todo lo que sé de comunicación digital, la mayor parte lo aprendí haciendo productos digitales, interactivos, en los años 90. Empezamos haciendo pequeños disquetes interactivos, después pasamos a CD-ROMs y después pasamos a hacer webs. Y a finales de los años 90, un poco me dan ganas de volver a la universidad y ahí sí me integro a un programa de doctorado en semiótica en Italia y me dedico a investigar la semiótica de las interfaces digitales. En el año 2002 me traslado con mi familia desde Italia a España y me sumo a un proyecto nuevo, una universidad nueva que estaba abriendo las carreras de comunicación, la Universidad de Vic, donde estuve casi 8 años y a partir del 2010 me integré a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Digamos que mi formación y las clases que doy en la universidad fluctúan entre semiótica, análisis del discurso y análisis de los nuevos medios interactivos. Respecto a mis investigaciones, digamos que en los últimos años han circulado en 2 carriles. Por un lado, investigar la nueva ecología de los medios, cómo evolucionan los medios, toda esta explosión de nuevos medios y formas y plataformas de comunicación que mencioné antes, un poco analizar todos estos procesos. Y por otro lado, dentro de todos estos cambios en la ecología de medios, me he focalizado en el estudio de uno de los fenómenos emergentes más interesantes, que son las narrativas transmedia. Las narrativas transmedia son un fenómeno muy interesante. Hace 5 o 6 años éramos un puñado de académicos los que hablábamos de narrativa transmedia, ahora grandes sectores del mercado, de la producción de ficción, de la producción televisiva, del periodismo, del documental, están hablando del transmedia. Una narrativa transmedia se caracteriza porque la historia, el relato, empieza en un medio de comunicación y se va expandiendo hacia otros medios, a otras plataformas. Digamos que al final lo que tenemos es un mundo narrativo al cual podemos entrar desde diferentes medios, de diferentes puertas, diríamos. Y el segundo componente importante de las narrativas transmedia es que los usuarios, la gente, los fans, participan en esa construcción del mundo narrativo. O sea, los fans, los usuarios, también aportan textos, pueden ser parodias, pueden ser finales alternativos, pueden ser nuevas historias de su personaje favorito, que no están consideradas parte del canon, del relato oficial, pero que también forman parte del mundo narrativo.
Mi primer viaje a Colombia, a Bogotá, lo hice en el año 2006 con motivo del Congreso de Comunicación de FELAFAX, y a partir de ese año prácticamente he vuelto siempre, casi todos los años tengo alguna actividad en Bogotá o en Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla también. En esta ocasión he venido para hacer un taller aquí en la Universidad Nacional. Vamos a hacer un taller sobre narrativas transmedia. El taller consta de varias partes, un taller que va a durar 2 días, y bueno, en la primera jornada vamos a ver un poco todos estos cambios en la ecología de los medios que mencioné antes. Vamos a hacer un poco un mapeo de las grandes transformaciones que se están dando en la ecología de los medios actualmente. La segunda parte del primer día lo vamos a dedicar a las narrativas transmedia, estas nuevas formas de relato, pero en el ámbito de la ficción. Vamos a hablar de mundos narrativos transmedia que ya son clásicos, por ejemplo el mundo narrativo de Star Trek, de series de televisión como Lost, como la serie 24, que nacen en la televisión pero que después se expandieron a muchos otros medios y plataformas. También hay mundos narrativos que nacen, por ejemplo, en los videojuegos. El sábado vamos a focalizarnos en los mundos narrativos de la no ficción, porque también hay narrativa transmedia en el periodismo, hay un periodismo transmedia y también hay un documental transmedia. Finalmente vamos a dedicar la última parte de esta actividad a ver cómo investigar las narrativas transmedia. Vamos a un poco también a mapear las diferentes puertas de entradas metodológicas para este fenómeno que, como cualquier fenómeno de la comunicación, es interdisciplinario. Respecto a mi producción de libros y artículos, bueno, tengo casi más de 15 libros publicados sobre comunicación, ya sea como autor único o en colaboración. 2 libros que circulan mucho en Colombia, en América Latina, España, son los publicados por la editorial Gediza, Hacer Clic, un libro de 2004, que habla de los procesos y las interfaces y los procesos de interacción, y un libro de teoría de la comunicación digital interactiva del 2008 que se llama Hipermediaciones. Después, dentro de estas publicaciones, hay un libro que yo estoy muy contento, un libro que no lo hice yo solo, sino que lo hice en colaboración con un amigo, un colega de la Universidad de Buenos Aires, Mario Carlón. El libro se llama El fin de los medios masivos, el comienzo de un debate. Es un libro colectivo donde diferentes autores analizan la situación de diferentes medios de comunicación y su posible fin en esta ecología de los medios, su posible extinción. Hay autores que analizan la situación del diario en papel, de los discos de vinilo, del cine, de la televisión, de los libros. El libro El fin de los medios masivos, publicado en Buenos Aires por La Crujía, acaba de ser reeditado en una nueva edición ampliada con nuevos autores. El año pasado publiqué un libro en Editorial Deusto que se llama Narrativas Transmedia, que un poco sintetiza todas mis investigaciones sobre estas nuevas formas narrativas, nuevas formas del relato, y se complementa con casi 25 entrevistas a profesionales e investigadores de todo el mundo, incluido Henry Jenkins, que fue el primero que empezó a hablar de narrativas transmedia en el año 2003. Ahora estoy trabajando en un libro sobre la nueva ecología de los medios, que saldrá el año que viene, publicado en España, y dentro de muy poquito saldrá publicado en inglés un libro sobre arqueología del transmedia, que lo hemos hecho con un colega de Italia y un colega del Reino Unido, donde analizamos experiencias pasadas de narrativas transmedia. En el libro sobre arqueología transmedia va a haber un análisis de Superman, un mundo narrativo transmedia que nació en los años 30, va a haber un análisis de Conan el Bárbaro, un relato transmedia que nació en la literatura pulp de principios del siglo XX, y después va a haber un análisis de un cómic, una historieta argentina muy famosa, El Eternauta, que incluso que hasta el día de hoy está sufriendo modificaciones o se está expandiendo su mundo narrativo gracias a los usuarios, fans, que están creando nuevas partes de la historia, incluso hay reapropiaciones políticas del personaje del Eternauta. Más allá de la actividad de investigación, me gusta mucho la docencia. La docencia es algo que a uno o le gusta o no, y después eso se nota. El maestro, el profesor que lo hace como un trabajo más, el alumno yo creo que lo percibe, y en ese caso yo creo que sigo manteniendo esta ilusión de poder trabajar con los alumnos y poder crear conocimiento entre todos. Soy bastante crítico de cómo está el sistema educativo actual en sus diferentes niveles y sobre todo el que me toca más de cerca, que es la universidad. La universidad es muy difícil de cambiar, es una de las instituciones más viejas de Occidente, después del Vaticano, va a tener 1000 años de vida ahora la universidad este siglo, así que es muy difícil cambiarla, pero bueno, yo creo que se están generando espacios, a veces incluso las tecnologías ayudan para que podamos crear espacios de innovación y generar otro tipo de relaciones dentro de las estructuras universitarias.
En ese contexto, este año con un colega, Jorge Carrión, también de mi universidad, de la Pompeu Fabra, organizamos un MOOC, uno de estos cursos masivos online, sobre las nuevas series de televisión, sobre la estética y la narrativa de las nuevas series de televisión. Este curso masivo online ha sido una experiencia muy interesante. Para mí fue la primera vez que participo como profesor y coordinador de una experiencia de este tipo. Tuvimos más de 5.000 alumnos que durante 8 semanas iban viendo los diferentes contenidos audiovisuales que habíamos preparado, textuales, y había evaluaciones, y lo más interesante eran los debates que se daban en la plataforma online, y realmente fue una experiencia que todos aprendimos, porque aparecían alumnos que eran expertos en series, o en una determinada serie televisiva, y aportaron datos y análisis que realmente nos enriquecieron a todos. O sea que yo creo que, bueno, estamos en un momento de transición en el mundo de los medios, en la ecología de los medios, pero también estamos en un momento de transición en la ecología de la educación. Y yo creo que en ese sentido hay mucho para hacer, y espero que los nuevos comunicadores y nuevos educadores también se pongan las pilas. Además de mis libros y artículos que publico en revistas científicas, tengo 2 blogs. Estoy en digitalismo.com con mi amigo colega Hugo Pablo Kuklinski, y estoy en hipermediaciones.com, que es un blog más teórico orientado a las nuevas formas de comunicación. También estoy en Twitter y estoy en Facebook. Esto es una diferencia muy grande respecto a la época que yo era estudiante. Permanentemente estoy respondiendo a veces algún mensaje, algún tweet de alumnos que me hacen alguna pregunta, o nos intercambiamos algún link, alguna información interesante. Yo creo que, bueno, están pasando muchas cosas en el mundo de la comunicación y la educación, y en este sentido las redes digitales, la tecnología digital en general, yo creo que abre espacios que, si los alumnos y profesores los sabemos aprovechar, nos van a enriquecer a todos. A mí ya me hubiera gustado en los años 80 poder intercambiar un tuit con Jesús Martín Barbero o Néstor García Canclini y aprender en las redes sociales con ellos. Bien, este era el video que les quería enseñar sobre este profesor argentino, que es bien interesante porque nos habla tanto de los nuevos formatos como de las narrativas transmedia, algo que está muy de moda, digamos, en la actualidad, y que ha sido utilizado por varias series. Él menciona 2, esta serie Lots, que utiliza así narrativas transmedia, ¿no? Y otras series también en donde ya se está aplicando esto, ¿no? Esto no es algo nuevo, sino que ahora se ha puesto como de moda también las narrativas transmedia, ¿no? Y los nuevos formatos. Una de las cosas interesantes también que habla él, y justamente que han hecho una investigación, es cómo los periódicos, los medios de comunicación tradicionales tienden o van a desaparecer. En nuestro caso, periódicos como El Universo, El Comercio, están dando ya un giro a sus negocios porque están en vías de desaparecer. O sea, ya nadie compra un periódico en la esquina. La mayoría de periódicos que se publican son más bien para las oficinas públicas o determinadas cosas. El giro de negocios de los periódicos, la publicidad, ahora ellos mismos han ido evolucionando a otras formas, ya están en YouTube, están en Facebook, ¿no? El mismo fenómeno pasa con la radio y la televisión tradicional. Hay estudios en donde ya los canales de televisión no son tan vistos por la población. La mayor parte de la población utiliza su tiempo en ver sus celulares y en estar en el computador. Entonces, realmente las horas de televisión cada vez el público consume menos, y esto hace que sean ya, digamos, medios un poco obsoletos. Hemos visto también fenómenos con la radio. La mayoría de radios ya son online. Ya nadie tiene el aparatito de radio para escuchar, a menos que sean nuestros abuelos, ¿no? O nuestros padres que
escuchan la radio de esa forma, pero la mayoría de radios ya están online. Y la mayoría de radios no solo que están online, sino que han incluido cámaras. O sea, ahora las entrevistas de radio son filmadas y son transmitidas en las diferentes redes sociales. O sea, ellos también están haciendo narrativas transmedia, ¿no? Este fenómeno de estar en los diferentes plataformas, ¿no? En la actualidad. Entonces, eso es un poco lo que se viene o lo que ya está, ¿no? Y lo que vamos a ver en el futuro. Otro fenómeno que pasa con esto es que en las noticias ya nadie hace una noticia como un reportaje de 3, 5, 10 minutos. La mayor parte de noticias están regidas a que sean menores a un minuto. ¿Y esto por qué? Por el mismo fenómeno de las plataformas, el mismo fenómeno de las plataformas digitales, de los celulares. Entonces, el tiempo de visualización en redes sociales, la gente ve 30 segundos, máximo un minuto. Por eso es que hasta los relatos ahora o las noticias tienen que durar 45 segundos, no más de eso. Entonces, todas estas nuevas percepciones lo que van haciendo es que busquemos nuevas formas de narrar. Pero ojo, esto no quiere decir que la forma de contar las historias se ha modificado. Desde que el ser humano estaba alrededor del fuego en las cavernas y alguien relataba un día de cacería, esa forma de relato, ¿no? Que se le conoce como una estructura aristotélica o una estructura dramática tradicional, es la que sigue funcionando hasta la actualidad. O sea, no confundir lo que es la estructura dramática de contar una historia con esto que estamos hablando de los nuevos formatos y las nuevas narrativas transmedia. Cuando hablamos de narrativas y narrativas transmedia, justamente estamos hablando que estas narrativas ya no son como tradicionalmente lo eran en un solo formato. Y no se trata tampoco de decir, mi película la subí a YouTube, la subí a Facebook. No, porque hay que entender que las plataformas son un negocio. Entonces, si usted, lo que pasa generalmente, si usted quiere que lo vean, tiene que invertir, ¿no? Un poco el fenómeno acá en Ecuador de los chicos estos de Enchufe TV. Sí, ellos subieron sus cosas a YouTube, a Facebook, pero hay que entender que esto es un negocio. Entonces, para que usted lo visualicen, lo vean más, tiene que poner dinero, ¿no? Porque ese es el negocio de las plataformas. No es solo que yo tengo un trabajo y lo subo al internet y ahí que lo vean. No, si no, no funciona así, porque hay que entender que todas estas plataformas fueron creadas con un fin lucrativo, con un negocio. Entonces, si usted, por ejemplo, invierte unos 10, 20, $100, $300, va a llegar a muchas más personas que su círculo conocido, ¿no? Y así es como funciona el mundo del negocio y de las plataformas, ¿no? Entonces, hay que estar claros hacia dónde va todo este negocio de las plataformas y reflexionar cómo nosotros como ecuatorianos vamos a estar insertados en ese mundo que se nos viene, en ese mundo, como hablan de las autopistas digitales o le llaman también el eco mundo digital, ¿no? Porque son varios. Entonces, ¿cómo nos vamos a insertar en ese mundo? Bien, creo que Giovanni pidió la palabra, nos quiere decir algo. Adelante, Giovanni, lo escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo, pero hay una cosa que también reflejar, verá, como pasó en la revolución industrial o en las varias revoluciones industriales,
van desapareciendo ya ahorita algunas profesiones y van dándose a entender nuevas profesiones ya en esto. Yo me vi una película que habla sobre la transición de lo que es la revista Life a lo que es ahora la revista Life digital. Se llama La increíble vida de Walter Mitty, que es muy buena, excelente película en la cual él tenía que recuperar una foto para la última edición de la revista Life que iban a hacer la última tiraje como revista como tal. De ahí iba a ser conocida solamente como revista digital. Pero lo que enfocaba la película era que tuvieron que despedir a editores, fotógrafos, se quedaron personal administrativo, personas que revelaban las películas, porque ahora, por ejemplo, fácil y sencillamente solamente le tomas una foto y le mandas y ya está, ¿no? Solamente le editas a nivel digital y nada más. Y para lo que hacían 4 o 5 personas, ahora lo hace solamente una sola persona. Entonces, de me acuerdo que en el resumen de la película, el nuevo dueño les decía que hay que entender que ahora hay nuevas tendencias, ¿no? Y tal vez a futuro, tal vez ya vengan los hologramas y dejemos las computadoras, ¿no? Que ahora, por ejemplo, en Japón o en China, ya se están haciendo hologramas, ya se está trabajando. Entonces, tal vez algún rato nosotros nos toque abandonar las computadoras, los celulares y tener hologramas, tal vez ahí ya, como en algunas películas, incluso insertados chips dentro del cerebro y ese tipo de cuestiones. Lo que pasa con la cuestión digital es que, por ejemplo, también ha habido, cualquiera se puede poner un canal de televisión con las nuevas plataformas, las nuevas, ¿cómo se llama? Paquetes de trabajo en las computadoras, los programas, porque fácil y sencillamente, o sea, ahorita puedes coger un programa, pero la piratería te lo quita las seguridades y ya lo puedes tener también en tu computadora. O hay plataformas gratuitas que te brindan el mismo servicio con las mismas facilidades, ¿no? Entonces ahora los contenidos se hacen mucho más cortos y chuta, por ser mucho más corto también se hace mucho más vacío, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nosotros podamos ver, no solamente en Ecuador de Enchufe TV, tenemos en México tenemos de infinidad de esos grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos ateos.com o que parió o mucha gente que está alrededor de la misma metodología. Las historias son cortas, por lo general son de comedia o lo otro que es sobre lo que son las traiciones y todo. Pero fácil y sencillamente con un tiempo tan corto no te hace el desarrollo del personaje, no hay una narrativa buena, o sea, prácticamente lo que estás haciendo es haciendo cosas al apuro solamente por comercializar. Yo también tengo la experiencia de uno de los grupos de música de acá que se llaman Los Conquistadores de Ambato, que ellos lanzaron me acuerdo, el video El Conejo. Y cuando ellos regresaron de su gira, todo el mundo se eran superestrellas a nivel mundial porque tenían millones y millones de visitas y se hicieron de plata, o sea, cobraron ese dinero y todo eso. Entonces ellos seguían subiendo. Entonces veo que el material ahora tiene que cambiar, ¿no? Ya no son las típicas novelas, me acuerdo que teníamos, que había bastantísimo drama, o algunas películas que tenían y implicaban muchísimo de lo que es efectos especiales, ¿no? Y el trabajo de las personas, utileros y todo eso. Entonces, ahora tenemos que a veces en un garage con una pantalla verde o azul ya puedes hacer un montón de cosas. Pero eso es lo que también puede matar al buen cine, ¿no? A la buena narrativa. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? O sea, las plataformas y las narrativas digitales, sí, chévere, pero le quitan el sabor, el, ese condumio que se tenía de trasladar las cosas, de armarlas, de verlas, de trabajarlas, de saber cómo, de saber un poco de efectos especiales, de saber, incluso saber un poco de carpintería, saber un poco de plástica, un poco de esas cosas. Entonces, prácticamente le está quitando esa magia. Gracias. Gracias, Giovanni. Sí, y este mundo que, que se viene, el problema es que es también un mundo muy segregacionista. ¿En qué sentido? En que, como podemos ver, son pocas las producciones que suben a estas plataformas, ¿no? Por ejemplo, en el contexto ecuatoriano, todavía
no se, ninguna película, ninguna serie ecuatoriana, no se puede decir que está compitiendo en este mercado de las grandes plataformas internacionales, ni estos chicos de Enchufe TV que han tenido una buena experiencia, ¿no? en negociar, pero la película que ellos hicieron dedicada a mi ex sale como película colombiana en la plataforma de Netflix. Entonces, ojo con esto también, que son bien segregacionistas, ¿no? Y responden, claro está, a los intereses del mercado. Entonces, uno sí tiene que pensar que la tecnología sigue avanzando, las cosas siguen avanzando, pero también cómo nosotros nos vamos a insertar en estas plataformas y en este mercado internacional que se viene. Hablábamos en una de las clases anteriores del metaverso, ¿no? Que es un holding que está desarrollando Facebook para desarrollar una plataforma que sea más sensible virtual con las personas. Es decir, ustedes van a poder navegar con las gafas, con guantes, en un supermercado, supuestamente tocar a las personas, tener esas sensaciones, esas emociones de estar en otro lado, de vivir eso, y es lo que se está desarrollando hacia el futuro. Vamos, por favor, con Mauricio, que también pidió la palabra. Le escuchamos, Mauricio. Gracias, Carlos, y buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los compañeros. Sí, bueno, pienso que como en todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pienso que hay también cosas que rescatar en el sentido de que ha dado una diversidad y podemos también acceder a todo este tipo de películas, ¿no? Porque a lo mejor si no teníamos internet o no existieran estas plataformas, decía alguien, si no lees el libro, ¿cómo puedes opinar del libro, no? Entonces, si no ves la película que está mal hecha, no pudieras opinar de que la película está mal hecha. Entonces, esta diversidad que nos da también un poco esto de lo digital, creo que es una parte positiva. Hubo acá en Loja un seminario que hablaron justamente de la transmedia sobre configuración de pantallas, que lo dio la Universidad Técnica. Y yo recuerdo que algunos profesores brasileños decían que claro, es negativo, pero también es positivo en el sentido de que te ayuda a compartir y a crear historias que te ayudan a resolver, digamos, o que pueden plantear diferentes finales a las películas o a las historias, ¿no? Entonces, y eso hacía un poco más diverso, o sea, la historia como que participábamos todos dentro de la película. Eso nomás por comentar, Carlos. Gracias. Gracias, Mauricio. Sí, o sea, bueno, la televisión también no es nuevo esto de tratar de hacer una televisión interactiva. NTV empezó hace muchos años con esto, que es esto que hacen de las parejas o el gran hermano, en donde el público comenzaba a opinar, en donde el público tenía una participación y de acuerdo al voto del público se integraba o se sacaba a las personas, ¿no? Esto, como repito, no es nuevo, ¿no? Pero esa participación o esa forma de integrar al público también están regidas, claro está, por las leyes del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene que mandar, me acuerdo, un mensaje de texto y el mensaje de texto costaba tanto. Entonces, a usted le hacen participar mientras pague su participación. Entonces, no hay que olvidar que todo esto está regido por las leyes del mercado.
¿no? Y a uno le pueden estar haciendo sentir de que mi opinión es importante porque yo estoy decidiendo quién sale en El Gran Hermano o en estas series ahora de enamorados, de todo eso. Yo decido quién es la mala, quién es el bueno, pero usted sí participa mientras esté pagando, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y un poco lo que les decía, la reflexión que deberíamos hacer con todo esto de las nuevas plataformas, las nuevas narrativas y todo eso, es cómo nos contextualizamos. O sea, el mercado ecuatoriano o la producción audiovisual ecuatoriana, ¿dónde está? ¿Cómo accedemos a esto? Como les decía, no es solo que mi trabajo lo suba a YouTube y ya chévere, y lo ven mis panas, o tengo 10,000 visitas o 20,000 visitas. No, no se trata solo de eso, ¿no? Sino que tenemos que reflexionar y pensar cómo se está manejando estas nuevas plataformas, cómo se están manejando estas leyes del mercado, porque es eso, en definitiva, el negocio es el que mueve todo este sistema de comunicación, todo este sistema digital, es un mundo que está pensado en función del negocio. Y uno está en ese medio en la medida en que puede aportar o participar de ese negocio. Entonces hay que tener clara la película, ¿no? No se trata solo de que, chéverísimo las plataformas, estoy en Facebook, estoy en YouTube, pero lo que se dice, ¿no? El logaritmo este controla determinado, o sea, usted publica algo y le vieron sus 25 amigos y chao, pero si quiere que le vea más gente, tiene que pagar. Entonces, si paga más, le ve mucho más. Si paga más, y esas son las leyes del mercado que están regidas también en todas estas plataformas. Vamos con Marvin, por favor, que nos quiere decir algo también. Adelante, Buenas, Marvin. buenas noches, estimado maestro, buenas noches, compañeros. Sí, basándome en algunas cosas que ya he mencionado, como el compañero Giovanni que decía el tema de las revoluciones. Bueno, se habla de tres revoluciones. La primera, la revolución de la imprenta, luego la revolución industrial y ahora la revolución tecnológica. En cada una de las revoluciones, obviamente, ha habido cambios abismales, cambios que algunos los tomaron para bien, otros los tomaron para mal, otros no se adaptaron. Y eso va a seguir sucediendo a lo largo del tiempo. En algún momento, tal vez nosotros mismos ya no nos podamos acoplar. Y a mí me ha pasado, por poner un ejemplo, una red como Snapchat o TikTok, no he creado yo un usuario y ni lo crearía, porque como que no va dentro de mi perspectiva, pero de alguna forma me detuve. Yo también eso me doy cuenta que me detuve, que no me adapté, porque así como en TikTok encontramos solo pura gente bailando y haciendo a veces el ridículo, también encontramos buen contenido. Y eso lo decía, o eso lo digo en base a algunos diálogos que he tenido con algunos compañeros, algunos maestros de otras instituciones. Y por poner un ejemplo, acá en Loja tengo una compañera que sabe mucho de literatura, igual tiene una maestría en literatura y, y también sabe hablar francés e inglés. Y ella, su idea desde hace algunos meses era adaptar el tema de la literatura a TikTok, el coger y tal vez hablar y hacer una reseña respecto a un texto en apenas un minuto. Inclusive algo más allá de lo que yo también ya venía trabajando con mis alumnos, que les enviaba en lugar de deber de enviarme o de hacerme un resumen a mano de tal obra literaria o de tal texto, les decía que me hagan una video reseña. Y hubo mucha gente que les gustó y que inclusive tengo un amigo que está haciendo un doctorado y le pareció muy interesante esto y tiene un nombre, se denomina Booktubers, las personas que hablan de libros a través del YouTube. Pero como le digo, esta otra persona ya se adaptó un poco más allá, ya vio que el YouTube inclusive ya está como que un poco relegado y que ahora la red tal vez que más llama la atención de los adolescentes es el TikTok. Entonces, como digo, hay cosas buenas y hay cosas malas, como ya lo han mencionado los compañeros, pero lo interesante es buscar nosotros cómo adaptarnos, cómo hacer estas redes de forma útil, emplearlas de forma útil. Recuerdo claramente hace unos 10 años, por poner un ejemplo, un escritor ecuatoriano, eso que no lo había visto yo